Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Fijaros, vamos a ver este fragmento sobre cómo creamos nuestras emociones de autoengaño. Aquí tengo la página con la nueva subida que voy a hacer de este esquema del 2009, porque este taller del 2009 sobre las emociones de autoengaño no tenía la transcripción completa y es la parte donde vamos a ver el ejemplo principal que pondrá Jesús y María Magdalena, cómo se crean y almacenan las emociones dolorosas. Bueno, por si alguien escucha este vídeo, que no creo, de nuevas, Jesús y María Magdalena están, por así decir, en la segunda venida. Estamos viviendo una época completamente impresionante, siendo que no existe la reencarnación. Esto es una cosa que ellos, desde hace muy poco tiempo, unas pocas parejas de almas gemelas, porque esto se hace desde una esfera donde esas parejas han fusionado, una esfera del mundo espiritual, una parte del mundo espiritual muy arriba, más allá incluso de la unidad en amor con Dios, donde siempre ya se va progresando en un progreso infinito. Entonces, esta parte, cómo se crean y almacenan las emociones dolorosas, tiene mucho que ver, fijaros, con lo que veíamos desplegado en vídeos hace poco, que lo vimos un poco detenidamente, con este esquema del 2016, esta especie de diagrama, que él llama diagrama, en la presentación sobre entendiendo aquí, entender, o sea, la presentación es entender mi yo desamoroso, es el grupo de sesiones que hacían, y este en concreto pues es el diagrama que vimos de volvernos nuestro yo desamoroso. Entonces, ahora, eso lo hemos visto en esos vídeos más o menos recientes. No vamos a entrar por ahora en este mucho más. Sí que vamos a ver esto detenidamente, un ciclo breve y simple que nos presenta en este vídeo. Y estamos aquí, estamos en el 2009, en los eventos, en este caso del 27 de junio, con una grabación que vamos a ver que se escucha un poco peor que posteriores talleres, que estaban mejor tanto en vídeo como en audio. Así que nada, pues vamos allá con esta parte. Sabemos que están en nosotros, las estamos cargando con nosotros, las estamos llevando con nosotros. ¿Aquí a qué se refiere? Pues que ha estado haciendo antes unos breves recordatorios sobre el alma, que en el sentido este es que tenemos que liberar el alma, ya que si no se determinan las experiencias futuras. Por eso hablamos de mente subconsciente, en realidad es que el alma tiene ahí esos bloqueos, esas rutas bloqueadas donde no hemos dejado fluir emociones que vamos a ver de nuevo cómo se crean, por así decir. Porque vemos que luego la ley de atracción está todo el rato intentando señalarlas a esas emociones congeladas, o sea, no liberadas, en el alma. Porque se han almacenado las emociones que no han sido completamente experimentadas. Y en el fondo estas cosas emocionales, es decir, las motivaciones, son la causa real de todo pensamiento, palabra y acción. Aunque solo queráis sentirlo así por el simple hecho de que todos empezamos siendo seres sintientes que gracias a ello aprenden sin necesidad de pensar las cosas más difíciles del mundo, quizás, que son la lengua materna y caminar, por ejemplo. Entonces, por eso está la definición de sentido común que podemos ver del ánimo, del alma, por eso es la verdadera. Entonces, la verdadera en el sentido de un progreso desde ahí, que una buena base, no que sea la única verdad sobre el alma, ¿no? Entonces, llevamos estas cosas, ¿no? Y entonces, la ley de atracción nos las expone. Entonces comenzamos a comprender, a darnos cuenta de que tenemos que realmente conectar con ellas y liberarlas. Pero el problema, ¿dónde está? Tenemos este bloque de emoción causal. A menudo está cubierto por un bloque de emociones tipo tapón, tipo tapadera, de bloqueantes.
And that's often covered over with a lot of law of compensation. Y eso a menudo también está cubierto con muchas emociones de la ley de compensación. Y esto es lo que vamos a ver cómo lo dice en este caso. Es lo que va a explicar. Emotions or karmic type emotions. Aquí también lo que no vuelve a ser, yo creo que casi nunca más de lo que hemos escuchado yo, por lo menos, llamar a estas emociones de la ley de compensación kármicas. Hay mucha confusión con el concepto de karma. Se utiliza en teorías de la reencarnación muy delirantes, que son completamente falsas. Ya sabemos, la reencarnación que no existe. Solo existe esta segunda venida de unas poquísimas parejas desde esa parte muy arriba, digamos. And that's often covered over with all of these emotions of self-deception. Y estas, a su vez, todo ese bloque está a su vez cubierto por estas emociones de autoengaño. So if we look at how the emotions get created, Así que si examinamos cómo son creadas las emociones, vamos a verlo, what often happens, and porque a I'll menudo sucede, work from the bottom up, if you like, y vamos a verlo operativamente desde abajo, so that when we look at the undoing of the process, we have to o go sea, porque cuando examinemos el deshacimiento del proceso, from the top down. vamos a tener que hacerlo inverso, desde arriba hacia abajo. Ahora vamos de abajo a arriba, claro, vamos a verlo. So right at the bottom O sea, justo ahí abajo, ¿qué hay? is my parents or my environment, someone in my environment. Es lo que hay alguien en mi entorno, mis padres, por ejemplo, When I was very, cuando yo very era young, muy joven, denied the emotional expression of an emotion inside of themselves. Estos adultos están negando la expresión de una emoción dentro de sí mismos. Entonces vemos aquí, las personas del entorno del niño suprimen o niegan la experiencia de sus propias emociones causales. Aquí vemos en este caso, que es el que va a desplegar, va a ser en concreto una madre que niega la emoción de enfado con un hombre. Este va a ser el ejemplo que vamos a ver. So let's say my parent has a rage towards the opposite sex. Es justo lo que acabo de decir. Mi padre o madre tiene rabia contra el sexo opuesto. Parent, let's say in this case it's my mother. Digamos que es la madre, lógicamente pueden ser también el padre, pero es muy prototípico y muy dañino en el caso de la madre, porque con la madre tenemos ese lazo, ¿no? De hecho, hay esa estadística que varias veces es comentada por Jesús, como hay una preponderancia muy grande del crimen realizado por hijos de madres solteras, por ejemplo. Y eso no es porque sea necesario un padre tradicional, que es el silogismo que podemos hacer, que en parte, pues hombre, indirectamente, pues a veces no viene mal, pero no es eso, porque puede ser de Guatemala a Guatepeor, que entremos, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de una atmósfera donde los niños tienen muy pocas oportunidades realmente de variar ahí la experiencia emocional, de ver qué está pasando con una madre continuamente en rabia, etcétera, y con mucha frustración y muchos problemas. Entonces, bueno, pues todo eso, ¿no? And she has a rage towards Entonces, si men ella, digamos que tiene rabia hacia los hombres, because men in her life treated her badly. Her porque, por ejemplo, los hombres en su vida la trataron mal, father treated her badly. su padre a lo mejor, Maybe her father even abused her. quizá incluso le maltrató, abusando de ella, And then other men have treated her y badly luego through her life. otros hombres durante su vida la han hecho. Got this rage towards men sitting in her Así que soul. puede que tenga esa rabia hacia los hombres ahí asentada en su alma. Pero fijaros que esto, ya lo hemos visto a veces, no tiene por qué ser así. O sea, puede ser una rabia transgeneracional que las mujeres, y lo vemos en ejemplos literalmente, las mujeres tienen independientemente de que en realidad no le ha pasado mucho con los hombres. No le ha pasado gran percance. Pero siguen teniendo ese enfado y buscando parejas a las cuales poder controlar. Eso es muy común también. And she denies it. She shuts Entonces tiene eso y lo niega. it down. She doesn't O allow sea, lo apaga, se apaga a ello. it to be released. No permite que eso sea liberado.
right? soltado. And we've talked all about emotional release and how you do Y that ya hemos hablado de toda esa cosa de la liberación emocional y cómo positively. hacer eso de forma positiva. Y esto se trata de los talleres que vimos sobre la ira como una guía, el enfado como guía hacia estratos más inferiores, digamos, y también los talleres sobre el miedo, el procesamiento emocional, todos esos los hemos visto. Incluso está la traducción, o sea, porque lo vimos. And all those kind of things, so I won't have that discussion here. Así que no vamos a comentar eso aquí. But she doesn't want to release the emotion, Pero ella no quiere liberar la emoción, so she shuts it down. la apaga. Every single person in her environment is going to feel that emotion to its maximum amount. Entonces, todas y cada una de las personas en el entorno de esa mujer va a sentir esa emoción al máximo. So you could think of it like when I shut down the flow of an emotion in O my sea, soul, podrías pensar en ello como que cuando apagamos el fluir de una emoción, I'm now storing ahora es this como que la emotion estoy almacenando ahí inside of my soul. My soul's like a great big radio antenna. dentro de mi alma y mi alma es como una gran antena de radio. Esto podría ser un poco paradójico, ¿no? Porque decimos, vale, si se le has almacenado, entonces ya es tuya, ya no está. Pero es precisamente cuando no dejamos fluir las cosas, cuando nos convertimos en antenas. Si dejamos fluir lo malo, el alma es como que hiciera de reciclaje, digamos, por usar una mala metáfora, o como se diga. El alma, cuando realmente se adueña de sus bloqueos, se disuelve esa capacidad de irradiarlos, porque además lo malo tiene esa condición. Lo que está basado en el miedo en realidad no va a durar, se disuelve, pero algún alma, por así decir, tiene que hacerse cargo del tema. Emitting all of this stuff Entonces, una gran antena de radio emitiendo toda esa cosa, ¿no? out to the universe Hacia that el it universo. doesn't actually feel for itself. Cosa que ella no siente por sí misma, ¿no? En este caso, esa alma del adulto. Right? So my soul's now pushing out all of this Así que mi emotion alma está ahora ahí empujando afuera todas estas emociones, sacándolas ahí, into the universe. al universo, ¿no? Every single person in my environment is going to feel that I'm in a rage with men. Y todas y cada una de las personas en el entorno, vuelve a enfatizarlo, va a sentir que estoy en rabia con los hombres. Whether I intellectually admit it Ya sea que yo lo admita intelectualmente or o not. no lo haga. Does that make sense? So right at that moment, so we'll say, in the case we're giving, Mum denies her anger with men. Y ahí tenemos pues lo que hemos visto. La mujer niega su rabia, lo que hemos visto aquí. La mujer negando el enfado con el hombre. Let's say I'm the female child of this mother. Digamos que soy una hija de esta madre. I'm going to get absorbed into me all of this rage Entonces voy a absorber dentro de mí toda esta rabia that Mum has towards men. que mi madre tiene hacia los hombres, claro. So remember I've talked in the parenting Y discussion recordad que en el taller de crianza que también vimos, about how I will then hemos hablado sobre cómo yo, act out that anger towards men. So here, entonces, o sea, poniéndose en el lugar de la niña, que es la hija, voy a actuar toda esa rabia hacia los hombres. I'm Voy a a representarla. little girl, maybe 2 or 3 years of Así que ahora estamos ahí siendo una niña pequeña de 2, 3 años de edad. Fijaros, y este es este apartado que vemos aquí, cómo actuamos en esa emoción. age, and every little boy that comes along, I bop him in the nose. Y cada niño que se acerque, pues venga, le pego ahí en la nariz. You've seen this happen, right? Y ves cómo esto sucede, ¿eh? Like where the little girl won't bop another little girl in the nose. Que la niña pequeña no le va a pegar a otra niña pequeña, She wants to bop every little boy in the sino nose. a cada niño pequeño, ¿no? Y nosotros los adultos, en vez de preguntarnos inquisitivamente como científicos qué está pasando realmente, pues porque ahí hay pistas, ¿no? No está pegando a todo el mundo, ¿qué pasa? Y la niña, que es genético de ella, enseguida proyectamos contra ella, decimos, no, es que tiene una perturbación, vamos a una pastilla, no sé qué, y nuestros miedos se van proyectados y lo que hacen es empeorar todo eso.
It's like she just has this interaction. All Entonces, ella simplemente tiene esta interacción, la niña. she's doing is reflecting her mother's denied emotion. Todo lo que está haciendo ahí es reflejar esa negación que tiene la madre interna de la emoción, ¿no? Y es lo que vemos en esta siguiente parte del ciclo, digamos. La siente de parte de la madre y la muestra. Right? So the child acts out the denied emotion, Y es lo que acaba de decir. or in this case, the denied anger. The child's now acting it out. Now, if that was your child Ahora bien, si fuera vuestro hijo acting out this denied emotion, representando esta emoción negada, she's 3 years old and she's now going to kinder, or 4 years old, she's now going to tiene 3 años, está yendo al kindergarten, como dicen a veces, ¿no? O 4 años, the kindergarten, and she comes home, and the y kindergarten vuelve de la escuela a casa, teacher brings her y, home, y el profesor dice, and bueno, el profesor la trae a casa, que suele ser una mujer, comes up to you and says, "Look, today, your y nos comenta, oye, hoy daughter again tu hija de nuevo slogged that little boy." machacó a ese niño pequeño. Eso de slog, pues debemos suponer que será algo así, con machacar, digamos. That your daughter just does not seem to like, right? O sea, ese niño pequeño que parece ser que no le gusta a tu hija. And then a week later, you sit down and you have your talk to your daughter, Luego vas una semana después, te estás ahí, ¿vale? which is O sea, te pones a hablar con tu hija obviously not a very productive thing because sobre eso, you're denying your own lo cual no es una cosa muy productiva porque emotion. tú estás negando, mientras tanto tú como madre niegas tu propia emoción, pero tú te pones a hablar con la niña, ¿no? Y con 2, 3 años. But anyway, you sit down and have a talk to your Pero bueno, de todas maneras, te pones ahí a hablar little daughter, hoping that it's all resolved. Next esperando que todo sea resuelto, week, que todo se haya resuelto, kindergarten teacher comes up to you again. pero a la semana siguiente la profe del kindergarten viene otra vez. We've got to do something about your daughter because she's Tenemos que hacer algo con tu hija porque now bopped that little boy again, lo ha hecho de nuevo right? And so forth. All the child y demás. is doing is acting out the denied emotion of a parent. Pero todo lo que está haciendo la niña es representar esa emoción negada de un padre, de una madre. Now, the parent can easily solve this. Y la madre, en este caso la madre, recordemos, puede fácilmente resolverlo. The way the parent can solve it is by feeling her own anger towards men Y la manera es sentir su propia enfado con los hombres. and actually finding what the underlying emotions Y efectivamente encontrar cuáles son las emociones subyacentes are towards men que tiene ahí hacia los hombres. and processing those emotionally Y procesar esas emociones emocionalmente, without harming another person. sin dañar a nadie más. When she does that, the child Y cuando hace eso, won't need to act out any emotion. la niña ya no va a tener que representar eso. Does that make sense to everyone? But most parents don't do that. Pero la mayoría de padres no hacen eso. What do? ¿Qué hacen? They stop the child from acting out the denied parental emotion. Detienen en el niño esa representación de su emoción negada, de la emoción suya como adultos, la detienen en el niño. So what do? The parent suppresses. Is that the right spelling? Así que lo que hace es, la madre en este caso, reprime la emoción. The child emotion. The child's emotion. Can you see what happens there? ¿Veis lo que sucede ahí, no? Now this emotion of anger towards little boys in this child's case Ahora, esta emoción del enfado hacia niños pequeños, en este caso, gets stored in her because se queda bloqueada en ella, it's no longer being released, porque ya no está siendo liberada. right? The sad thing is that it wouldn't even need to have been released Y lo triste es que eso ni siquiera necesitaría ser liberado if the mother actually released her own emotion, si la madre realmente la liberara ella misma. right?
So none of this would su have propia emoción. happened if the Nada de esto tendría por qué suceder. mother released her own emotion. But Habría sucedido si la madre liberara eso. the mother denies her own emotions, so Pero la madre la niega, the little child acts out the emotion, así que la niña representa and then the parent suppresses that emotion y inside luego lo que hace la madre es reprimir esa emoción of the child. dentro del niño. Now the child's got two emotions. ¿Y ahora qué pasa? Que la niña tiene dos emociones. It's got the causal reason why it's acting out the parent's denied emotion, Tiene la razón causal por la cual está representando la emoción negada de la madre en este caso, happening, and it's also then got the emotion of suppression that occurs. y también tiene la emoción de represión, esa que tiene lugar. Fijaros, ahora la niña tiene esas dos emociones. La razón causal por la que está actuando en base a la emoción negada por su madre, que fijaros, por esto le llamamos de tapón a la siguiente, la emoción con la que reprime, que tiene lugar cuando su madre u otro adulto reprime la expresión natural de esa emoción que en realidad no es suya y que tiene que poder sacar, es como si estuviera haciendo un bloqueo en su alma, que se consigue hacer así, es un bloqueo al flujo libre de la emoción, si esta es el alma de la niña, es como si se estuviera haciendo eso debido al tapón que se le pone con las emociones relativas y con los actos y emociones relativas a la supresión o represión que tiene lugar normalmente, ¿no? Porque tiene hasta un punto, porque hay que ser buenitos, ¿no? Hay que ser buenos en el mal sentido, sin entender lo que está pasando y no entendiendo que la niña puede expresar, puede ser retenida, todo lo que vimos en el procesamiento emocional puede ser ella misma para que acceda a su interior, puede ser en el momento en que está pegando, puede ser bloqueada físicamente para que ella acceda a niveles más internos y libere lo que está sintiendo. Pero fijaros que eso es un círculo interminable si la madre no libera sus emociones. Si la madre no libera sus emociones, poner que en la escuela la profesora sabe esto y retiene a la niña y hace que llore la emoción causal, es decir, la razón causal por la que está actuando contra los niños pequeños, pegándoles, es porque siente la ira de la madre dentro de ella misma, porque ella es una esponja emocional, está aprendiendo todo sensitivamente, digamos, sensiblemente, muy sensible en el hogar. Entonces la profesora podría hacer esa retención y acceder a la emoción causal en vez de taponarla más como está haciendo aquí la madre normalmente en el hogar. Una madre o un padre en el hogar lo que va a hacer por frustración, cansancio, no por desconocimiento, lo cual no quita que sea responsable y que su alma se esté degradando por hacer esos pecados. Lo que está haciendo aquí no lo repite la profesora en la escuela, pero la niña al volver a casa, ella sigue sintiendo la ira de la madre contra los hombres y además se sigue llenando de esa razón causal. Por lo tanto, por mucho que la profesora le haya hecho pasar por ella y llorarla y que no esté allí, que no se acuerde ya de ella y por lo tanto deje de pegar a los niños, que a lo mejor lo consigue, luego llega a casa y ¡pumba! Ya tenemos otra vez lo mismo y además no solo siente eso, sino que le bloquean otra vez suprimiéndole, oye, no tienes derecho a llorar por esto, no, miedo, etcétera. Entonces, vamos. Which is now the block to actually feeling her emotion. Y en este segundo caso que estamos viendo, la segunda de las emociones cargadas ya dentro del alma de la niña es el bloqueo para poder realmente sentir su emoción. So the poor little... Que fijaros, su emoción, insistamos, no es primariamente de la niña, porque es la rabia que tiene la madre no sanada. Child then still entonces la pobre niña feels in this anger entonces todavía se siente en esta ira hacia los pequeñitos, hacia los chicos pequeños. But she knows now that every time she gets Pero angry, ella sabe ahora reconoce ahora que cada vez que se enfade boy, someone else con un niño pequeño, along va a and venir gives alguien her a belt on the y le backside, va a dar ahí un cachetón, which creates her pain. lo cual crea su dolor.
So she now knows that every time she's angry little O sea, que boy, ella sabe ahora que cada vez que tenga ese enfado con los niños, she's also going to finish up feelings and pain. también va a acabar teniendo algo de dolor. Fijaros, cada vez que la niña tiene eso, fijaros que ahora estamos en una situación terrible. ¿Por qué? Fijaros el cortocircuito que hay aquí. O sea, la niña necesita hacer fluir la emoción. Pero viene un adulto desde fuera y a esa expresión humilde, porque eso es la humildad, si no daña a nadie, porque ya cuando pega a los niños no está siendo humilde, está aprendiendo a lo que haría un adulto, digamos. Entonces, viene la madre o el padre, lo que sea, y le dice, no tienes derecho a llorar. Encima que has pegado a ese niño, ahora tú te aguantas con el cachetón que te doy, con la hostia que te pego, o aunque solo sea una mirada, que puede ser una simple mirada de odio, amenazando con levantar la mano, como otras veces sí a lo mejor ha pasado puntualmente. Pero ya luego una mirada tuya bastará para pararte, ¿no? Una mirada o simplemente un restregón emocional, es decir, o sea, porque se notan las sacudidas emocionales, se notan brutalmente, son muy desagradables de parte de los adultos hacia los niños. Y entonces el niño, fijaros, la niña en este caso, o sea, el cortocircuito es gigantesco, porque por un lado tiene una emoción que no es suya, la siente que viene de la madre, porque la niña a poco que eso sabe, 3 años, pongamos que tiene, o sea, poco que eso. Entonces, vale, pero la madre le dice, si la sientes de forma humilde, es decir, expresándolo al máximo, te voy a dar. Y ese nuevo dolor, eso es un nuevo dolor. Tenemos aquí a la niña con un bloqueo ya de la emoción. Está intentando quitarlo, pero ahora viene otro que es, te voy a dar un cachete y no vas a poder llorarlo. Es decir, no vas a poder liberarte sobre este segundo cachete, porque no hay razón para ello. Porque has sido mala. Has pegado a los niños. Te tengo que echar la bronca, tienes que pensar sobre ello. O sea, ya están todas las asociaciones ahí de sal de tu alma y pon primero la mente. Mente. Vamos a pensar sobre ello, vamos a hablar sobre ello largamente. Oye, que es que las niñas buenas no son eso. En vez de dar ejemplo, fijaros dónde nace toda la hipocresía del mundo, por esta educación temprana en el hogar, que no tendría por qué ser así, recordemos, no es que el hogar sea malo intrínsecamente, ¿verdad? En vez de dar ejemplo y ser humilde con sus emociones, la madre está enseñando la fachada. Tienes que disimular, es decir, tienes que quedarte con el doble bloqueo ya, donde ya no va a fluir aquí nada, por eso quitamos la flecha de fluido, ya no va a fluir aquí nada, sino que te vas a quedar con mi emoción y tampoco además vas a ver justificado mi castigo físico o emocional, mi desaprobación hacia ti, cuando intentas además expresar que es injusto que yo te pegue o que yo te lance malas emociones, miradas extrañas, no te quite cualquier cosa para castigarte, ahí no tienes derecho a llorar. Entonces, eso. So now there's a layer of emotional suppression. Así que entonces ahora tenemos esa capa de represión o supresión emocional. Let's say this child grows into an adult woman. Y digamos que esta niña crece para convertirse en una mujer. What is she going to feel? ¿Qué va a sentir? She's firstly going to feel her mum's anger towards men. En primer lugar, va a sentir esa rabia o enfado de la mamá que sigue siendo su madre y sigue teniendo bloqueada esa rabia hacia los hombres. Secondly, porque fijaros que lo que acabamos de pintar ahí tiene su guasa y su colmo, porque aquí ella, cuando le pega a la niña, cuando la madre le pega o le manda una mala cosa emocional, la niña ahí
se va a quedar en la rabia de no poder expresar esa emoción y eso es más rabia todavía. Y estas son las emociones de represión que estamos hablando, las de bloqueo o tapón, que a veces nosotros en nuestra edad adulta vamos a contactar con rabias de este tipo que son las profundas, pero normalmente nuestras rabias y nuestros enfados van a ser de las emociones de autoengaño. Pero aquí, en este caso, si nosotros vamos navegando hacia abajo en nuestra alma, o sea, cuando somos adultos y hacemos el trabajo, entre comillas, de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos contactar con uno de estos enfados relativos a que no se nos permitía expresar el dolor de que nos pegaran por lo injusto que era que tuviéramos que almacenar esa rabia sin poderla sentir. Hay dos rabias, ahí está, o sea, hay dos enfados. Está el enfado de la madre, como hemos visto, con los hombres en general, que tenemos que poder expresar, pero no se nos deja, y eso nos deja un estado de frustración. Frustración equivale, es de la órbita del enfado, de la rabia, de la ira. Y entonces esa frustración de no poder soltar eso bien, se ve además sellada por todos esos actos de represión que incluyen sus propias frustraciones. Oye, no me has dejado llorar porque me has pegado. Y cuando sabemos que las capas van así, la frustración o enfado va por encima de miedos o acompaña a miedos a sentir, porque tenemos ya incorporado en nosotros el miedo, que es un juicio a las emociones a la vez. Incorporamos eso y entonces en vez de acceder a lo triste, a la expresión sollozante auténtica de tristeza, que es lo liberador, igual que necesitamos para aprender a caminar, llorar a fondo, para no acordarnos del dolor y seguir aprendiendo, pues desde esa frustración no se nos deja llegar a lo triste profundo y no nos liberamos. Entonces tenemos, fijaros, emociones de infancia que son de tapón, pero que pueden ser también vergüenzas, iras, miedos, que tienen su propia asociación, que están en su propia capa por encima de la causal. Aquí vemos la causal y aquí vemos una etapa que vemos las de tapón, que por eso las pone encima. Es lo que hemos visto ahora decir a Jesús como una tapa, o un tapón encima, una capa, layer, esta de... She's going to feel very, very shut down towards expressing it. Y entonces, en segundo lugar, ella se va a ver muy, muy apagada a la hora de expresarla, esa rabia hacia los hombres, lógicamente. Y nos encontramos en este lado ya. Hay una flecha a su vez hacia aquí. La hija crece ahora, es adulta, siente que su madre está enfadada hacia los hombres igualmente y siente esa emoción dentro de ella, ¿no? Ya la tiene bloqueada. Entonces, pero sin embargo está muy apagada a la hora de expresarlo. Tiene una emoción de tapón de dolor si expresa enfado. Estas emociones de tapón de dolor, ¿por qué las llama así? Pues ese dolor creado, a su vez, por toda la frustración de que le pegaba a la mamá y no podía llorar eso tampoco bien, no podía entender, etc. Es una locura, un cortocircuito increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a expresar ese enfado con los hombres. Va a haber mucho autoengaño de muchas maneras. Dependiendo ya de cada personalidad, ¿no? And she won't even allow herself generally to Y ni express siquiera it. se permitirá en general expresarla. So she'll have this capping Así que emotion tendrá of esa emoción de tapadera, de tapón, pain de dolor, if she expresses si anger. expresa enfado. So she won't express her Así anger que no towards lo hará, men. esa expresión hacia los hombres. But Pero unfortunately, because desafortunadamente, of the causal emotion, debido a she's la going emoción causal, to act angrily va a towards men. actuar con enfado hacia los hombres. She is going to act out the emotion that is now within her Va a being stored. representar la emoción que ahora está dentro de ella almacenada, que está siendo almacenada. Does that make sense? Which now creates a whole another group of Lo emotions cual crea entonces todo otro grupo de emociones that God has created in order to correct this system. And this is que Dios ha creado
es decir, la ley de compensación es lo que va a hablar ahora. Si nosotros actuamos, o sea, fijaros. Does that make sense? Which now that is now within her being O stored. sea, como ella sigue ahí reprimiendo esas cosas, esas dos capas que hemos visto, va a representar esas emociones de alguna manera. Y eso va a crear las que vamos a ver, lo que dice ahora, emociones. No es que Dios esté castigando ahí, sino que la ley de compensación quiere corregir todo este estado que tenemos, que degrada nuestra alma y contribuye a la degradación de los demás, como no estén listos emocionalmente. Entonces, para corregir este sistema, Group of emotions created through the law of se compensation. va a ver ese grupo de emociones a través de la ley de compensación, que son la compensación negativa. Por estar ejerciendo un daño ya como adulta, ella misma se está dañando al reprimirse a imagen de su madre y de su padre, en vez de a imagen del alma que somos, que en el fondo es a imagen de Dios, esa alma, aunque todavía no tenga amor de Dios, somos a imagen de Dios. The principle is what you sow, you Porque al reap. principio, Right? en esa ley, lógicamente, es aquello que siembras, lo recoges, lo cosechas. Right? That principle is the law of compensation. Esa es la ley de compensación. So now, the child, who is now a grown child, but I'll still use the term child. Ahora el niño, o sea, la niña, aunque voy a seguir usando este nombre, pero este término, pero es adulta, Has law of compensation emotions. Law of compensation tiene emotions. esas emociones de la ley de compensación. Entonces vemos aquí este caso. Ahora va a actuar enfadada con los hombres y va a tener que lidiar con esas emociones. También, o sea, fijaros, otra capa. Y fijaros, esto luego no es complejo, hay que insistir mucho en esto. Si es compleja la construcción, pero si fuéramos humildes, nosotros no tenemos que saber cuál es cada emoción. Tendríamos que ser honestos, hablando a ser posible con Dios, porque es a través de la voz de los sentimientos de la conciencia, que aquí todavía no aparece explícitamente. La conexión con Dios es simplemente implícita siempre cuando decimos rezar con Dios, que nos va a ayudar no solo con la ley de atracción, y eso está literalmente, no solo con la ley de atracción, sino rezando a Dios, porque es tan presente Dios en ese sentido, aunque está fuera del universo, pero en nuestras almas tiene esa conexión directa para darnos todo el rato verdad sobre las cosas que nos pasan a nivel emocional. O sea, nos la da a nivel emocional, la verdad. Nos puede contar lo que es verdad y lo que es mentira. Todos, cualquier cosa, lo que es bueno o malo para nuestra alma, siempre nos lo puede dar a nivel de sentimientos. Entonces, por eso mismo, si nosotros nos guiamos bien y empezamos a discernir lo que es nuestra alma de lo que es esos sentimientos que vienen de parte de Dios, externo a nosotros, o esos sentimientos que pueden venir, en este caso también con palabras, si es de parte de espíritus que intentan a veces ayudarnos con más o menos buena voluntad, a veces no con tan buena, pero porque no están ellos muy, muy armónicos con el amor, etcétera. Y como nosotros tenemos alergia a hablar de estas cosas, pues estamos en todo este problema, que necesitamos ser ayudados, pero a la vez no queremos saber quién, etcétera. Entonces tenemos todo ese discernimiento. No es tan difícil si nosotros nos asentamos realmente en la relación con Dios, sobre todo en este camino, el único que nos lleva a la eternidad, que es relacionarnos con Dios directamente, es decir, con amor y recibiendo amor de Dios. En este camino se puede simplificar mucho. Si somos humildes con todas las emociones, es después de sentirlas cuando nos damos cuenta de lo que eran, básicamente. Entonces, por eso no hay que abrumarse con la complejidad de la construcción, pese a que ellos insisten en ella de formas, además, como hemos visto en el anterior diagrama, que hemos visto, pues cada vez, digamos, más prolijas. ¿Vale? That have entered her soul that are painful. Entonces las emociones han entrado en su alma, esa ley de compensación, y que son dolorosas, y que también necesitarán ser liberadas. O sea, hay más rayujos de bloqueo en el alma de la niña, en este caso. Podemos representarla. Tenemos ese bloqueo que no permite a Yen Boom
gracias a las emociones de tapón, de los que a su vez tampoco se permite la liberación, se da este bloqueo que hemos pintado aquí. Entonces, hay estas rutas bloqueadas en el alma por duplicado, y entonces si el alma sigue actuando así, hay automáticamente avisos que nos da la ley de compensación para decir, oye, esto está mal, estás actuando, cada vez que actúas te estás emborronando el alma porque estás protegiendo esto. Entonces, si no hacemos caso y no sentimos esas emociones relativas a la ley de compensación, de ansiedad por lo que realmente estamos haciendo, deseo de ignorancia que queremos seguir, todo eso es malo y va a crear más bloqueo, pero que es para avisarnos de que tenemos que hacer algo con eso. O sea, es corregirnos, es amoroso, es para eso. O sea, que deberíamos de pintar quizás de otra manera o con otro estatuto aquí diferente, pero en lo que es sustancialmente en el alma, ¿no? Que recordemos, el alma, por si acaso esto se ve muy de primeras, el alma da vida a los dos cuerpos a través de dos cordones que pintamos así, como si fueran nutrimiento energético para primero el cuerpo espíritu y luego el cuerpo físico. Porque siempre tenemos un cuerpo espíritu. Entonces el alma es la vida tal como la da Dios, recordemos, el asiento de nuestro libre albedrío, de la autoconsciencia, etcétera. Entonces, en otras palabras, cada vez que esta mujer ha tratado mal a un hombre en su vida, también va a tener que abordar eso, va a tener que lidiar con el hecho de que lo hizo. Emocionalmente va a tener que tratarlo. Now we've got 3 sets of emotions. Y ahora ya tenemos 3 conjuntos de emociones. We've got the original emotion. Tenemos la original, la causal. We've got the suppression capping emotion. Tenemos la emoción de represión tapón. And we've got, because of those 2 emotions, y debido a esas 2 emociones que son negadas, o sea, nos resistimos a llorarlas, que es decirlo rápidamente, the law of compensation for the emotions that I've acted out these deep. Tendremos entonces la ley de compensación con esas emociones. Those 2 emotions being denied, the law of compensation for the emotions that I've acted out. Tendremos la ley de compensación por aquellas emociones que yo he representado deeper emotions that I haven't. A raíz de estas emociones más profundas que no he liberado. Fijaros la fórmula que da, ¿no? O sea, the law of compensation tenemos la ley de compensación for the emotions that I've acted out these deeper emotions that I haven't released. La ley de compensación por haber representado en vez de liberado estas emociones más profundas. Now, there's our total emotional pain. Allí tenemos nuestro dolor emocional al completo, total. It's causal in nature. Que en su naturaleza es causal. Fijaros que él ahora hace un bloque para llamarlo a todo ello causal, y lo cual incluye emociones que van a ser muy parecidas, insistamos en esto, a las de la fachada. Cuando nos enfademos, como niños pequeños, entre comillas, porque la piruleta X no se nos da, nos ha dejado una pareja, no sé qué, no sé cuántos, que es un caso muy común. Ay, cuánto yo, pobrecito de mí, no sé cuánto, o me enfado, qué frustración. Pues esa frustración parece que puede ser confundida con esas emociones de tapón, de frustración enfadada. ¿Por qué me pega mi madre y no puedo decirle nada porque tiene razón, entre comillas? Ella me dice que tiene razón. Y claro, es un caos porque también Dios, fijaros, a esa niña, aunque ella no tiene casi autoconsciencia desarrollada ni el ejercicio del libre albedrío, Dios en algún momento además, bueno, siempre a través de la voz de los sentimientos de la conciencia, le va a inspirar para sentir que eso no lo debe hacer, esa expresión. Pero claro, cuando está representando la emoción de la mamá, ahí no sabemos, eso es una pregunta muy interesante que podemos hacerle a Jesús, ¿no? Y a María. No sabemos hasta qué punto la niña está pudiendo sentir ahí o
o hasta qué punto Dios está interesado en poder darle la verdad o la mentira sobre lo que está haciendo. Es decir, que lo que está haciendo pegando a un niño es malo en sí mismo para su alma. Si se lo cree, si lo hace. Pero es que ahí, cuando la niña es pequeña, la responsabilidad es de la madre, básicamente. En este caso, la madre. Entonces, si la responsabilidad es de la madre, casi es más bien la voz de los sentimientos de la conciencia, que es Dios, la que va a estar hablando la que va a estar haciendo más ansiedad en el alma, interiormente en el alma de la madre, para que vea que está mal, no lo que hace la niña, que también, sino lo que ella en el fondo está haciendo en su alma, que es pegar, lanzar la emoción de rabia hacia los hombres, hacia el mundo, que no solo la siente la niña, pero la niña como un regalo, porque todos los eventos, recordemos, son un regalo, aunque nosotros todos los despreciamos, básicamente todos, porque la ley de atracción siempre es perfecta, eso es lo que estamos aprendiendo, y también la voz de la que nos angustia, la voz nos angustia en el caso de que es dolor, de que remita algún contenido negativo, la voz de la conciencia, pues todo eso en realidad es amoroso. Entonces, fijaros que la niña ahí, no sabemos hasta qué punto, porque Jesús nos ha dicho que la voz de la conciencia siempre está actuando, pero claro, en este caso la responsabilidad es de la madre. Entonces ahí actuaría, pero entre que la niña no tiene mucha autorreflexión, apenas es consciente de sí misma, por así decir, tanto que, fijaros, está bloqueada con la emoción de la madre, que es de la madre. Entonces ahí pues que haya un eco quizás, porque Jesús nos ha dicho que Dios siempre está dándonos los sentimientos relativos a la verdad y el error sobre el contenido interno de nuestra alma, para ver si queremos escuchar, para que no sigamos dañándonos, y si establecemos un diálogo, entre comillas, con eso a nivel de sentimientos, que sí es un diálogo posible con Dios a nivel de los sentimientos, recibiendo de él, de ella, eso, pues, bueno, pues eso, que... This is the emotional pain that God Entonces todo eso lo ha llamado causal, y este es el dolor emocional is interested in helping you release. del cual Dios está interesado en ayudarte a liberar. Do you follow me? This is the emotion, in fact, that when you enter a state of Y truth esta es and la emoción que, de hecho, que cuando tú entras en un estado de verdad y de arrepentimiento, God's love can flow into you about any of el those amor de emotions. Dios puede fluir hacia ti sobre cualquiera de estas emociones. El amor de Dios como que va cubriendo aspectos. O sea, allá donde nosotros seamos humildes, tengamos un ligero toque hacia el arrepentimiento, o sea, una ligera aspiración de cambio real. Si hablamos además con Dios, que no es un espíritu desencarnado, Dios nos puede dar su amor sobre ese tema. So when this lady feels the repentant feeling or O sea, cuando esta mujer ya adulta siente ese sentimiento de arrepentimiento saddened feeling o un sentimiento de tristeza that she's actually done this damage to different por haber hecho realmente este daño men, a diferentes hombres, ahora está hablando de la ley de compensación, then God can reach in and help her take away the entonces Dios puede llegar ahí y ayudarle a sacar law of compensation estas emotion. emociones relativas a la ley de compensación. And when the woman actually goes deeper into that Y cuando efectivamente la mujer vaya más hacia adentro en eso y comprende que reason why she's doing la that is razón because por la que está haciendo eso es she's really, really angry with porque ella men, está realmente enfadada con los hombres, God can help come in and take away that Dios emotion. puede llegar ahí también y sacar esa emoción. And then Ahora when está she hablando realizes de sacar la emoción más adentro, la que hemos llamado al principio causal. Y luego entonces, actually the reason why que cuando ella comprenda que realmente she's really angry with men is la because razón por la que está enfadada con los hombres es of all of this stuff that happened to her mother that was a debido a todo este asunto que sucedió a su madre, part of her now, que se convirtió en parte de ella ahora,
ese asunto de que, insistamos, puede haberle pasado a la madre como abuso de hombres, pero puede que no, puede ser herencia emocional directa sin que le haya pasado. Entonces, sin embargo, ahora ya es parte de ella. right? O sea, cuando ella puede realmente ahora, por ejemplo, también comprender que todo eso It's because of all of this stuff that happened to her se mother debe that a cosas que le sucedieron a su madre, no a ella, was a part of her now, pero que ya eran parte de ella. right? And when she starts feeling that, God Entonces, can cuando ella comienza a sentir eso, actually reach in and take away Dios that puede realmente llegar ahí y emotion. sacar esa emoción. They are all the emotions that God can help you deal with. Eso son todas ellas emociones que Dios puede ayudarte a abordar, a lidiar con ellas. So we're right up to there. God can help with all of those. O sea, They're all Dios actually a puede ayudarte con todo eso. part of our system that we can easily release Forman todas ellas parte de nuestro sistema if we que have our podemos liberar con facilidad, law of free will, the free will of our own soul being que exercised, and we ejercemos nuestro libre albedrío truly desire the release of any of those emotions. y deseamos verdaderamente la liberación de cualquiera de estas emociones And we're truly repentant. y nos arrepentimos de verdad. In other words, we're willing to feel all of our emotions, En otras palabras, estamos dispuestos a sentir todas nuestras emociones and we're humble. y somos humildes. We have a passionate desire to feel every emotion Tenemos inside dentro un deseo apasionado de sentir cada emoción of ourselves. que hay dentro de nosotros. God can help us with all of those Entonces emotions. Dios puede ayudarnos con todas ellas. And in fact, many of them can be dealt with in an hour Y de hecho muchas de ellas pueden ser tratadas en una hora or a o en day. un día. Does that make ¿Tiene sense? sentido? So in other words, you can deal with like O sea, en otras palabras, puedes tratarlas, hundreds of pero emotions puedes tratar como con cientos de emociones in 1 week. en una semana. Hundreds of causal emotion that prevent your connection with God can be O sea, cientos de emociones causales que evitan tu conexión con Dios dealt with in 1 week. pueden ser tratadas en una semana. But for the majority of us, that Pero para doesn't la mayoría de nosotros happen. no sucede así. And the reason why is because this becomes a castle of Y la pain razón de ello es porque esto se convierte en un castillo de dolor that's inside of que us. está dentro de nosotros. And what do we do with castles ¿Y generally? qué hacemos en general con los castillos? We defend them, Los defendemos. right? So you could call all of that our quotations, castle of pain. Así que podríais denominar todo eso como castillo de dolor. God wants you to deal with your castle of Y pain. Dios quiere que tratéis ese castillo. God will help you every inch of the way dealing with all of those Y emotions. todo a lo largo del camino os va a ayudar a tratar con esas emociones. But what often happens now is Pero lo que entonces sucede a menudo we start creating a whole group of things inside of ourselves es que dentro de nosotros mismos empezamos a crear todo un grupo de cosas in order to prevent ourselves from experiencing our castle of pain. para nosotros poder prevenir, poder evitar experimentar nuestro castillo de dolor. Y ahora vamos a la fachada, ¿no? From now on, we're in the emotions of Y self-deception. desde entonces, desde ese momento, estaremos en emociones de autoengaño. Does that make sense? Que fijaros, aquí no completamos esto, no hay una flecha que complete, pero fijaros que se convierte fácilmente en un ciclo, porque la mujer cuando ya ha crecido puede ser madre y a su vez repetir lo mismo con sus hijos. Niega sus propias emociones y esto es lo que normalmente pasa. Y entonces se repite otra vez, aunque de maneras diferentes, porque cada uno luego tiene libre albedrío para desarrollar el carácter y además tiene un toque, un sabor personal, porque cada uno somos personalidades únicas, para lo bueno y para lo malo, ¿no?
So from now on, we're creating emotions Así que desde este momento estamos creando emociones that we think we have that we don't actually have in order que creemos que tenemos, pero que no tenemos en realidad, to avoid y que están ahí para evitar the real emotions that we las emociones reales, have that are even more painful than the ones we're experiencing. las que tenemos y que son incluso más dolorosas que esas que estamos experimentando. O sea, nosotros nos creamos unas poquito dolorosas, y esto lo estamos viendo porque en el siguiente esquema del 2016, que estoy tratando en audio todos los esquemas despacio, tenemos, por ejemplo, el recordatorio de que fabricamos emociones de autoengaño. Y fijaros los dos ejemplitos que nos da ahí, que los leeré en el audio. Me digo a mí mismo que tengo miedo de fracasar, pero esto sería un autoengaño. Fijaros por qué. Porque en realidad solo estoy miedoso de que la gente se ría de mí si fracaso. O sea, tengo miedo de que se rían de mí. ¿Y esto qué tocará? Tocará con emociones más profundas de cuando la gente nos ridiculizaba en el cole, o la mamá o el papá. Venga, no, eso de llorar es de... Incluso pueden ser con cosas homófobas, ¿no? No, eso no llores porque entonces eres un no sé qué. O no pegues porque eso es de hombres, ¿no? Y me río, mira, que la niña en este caso, ay, qué marimacho, no sé cuántos. Entonces, todas esas risas o ridiculizaciones que no queremos tocar, y entonces nosotros nos montamos películas que sean menos dolorosas. Tengo miedo a fracasar. Por eso es que no. Pero yo tengo muchas ganas en realidad de estar bien, pero claro, pero es que tengo miedo a fracasar. Entonces nos estamos inventando cosas. Por eso dice que no son reales, pero para nosotros son muy reales. Otro ejemplo que da es que me digo que soy víctima y que he sido dañado por otros, que puede ser el caso. De hecho, todos lo hemos sido. Fijaros, de pequeños, porque todas las madres y padres nos machacan emocionalmente, literalmente. O sea, es un machaque brutal. Porque imaginaros, si nacemos puros, que no nos costaría nada ejercer realmente. De hecho, es como si estuviéramos en la dimensión 6. Nada más somos concebidos. Es como si estuviéramos en la dimensión 6. De hecho, Jesús lo dice así, estamos en la dimensión 6, aunque no hayamos ejercido el amor para realmente ser perfectos en el amor natural. Dios no crea nada imperfecto y entonces es como si equivaliera, ¿no? Es algo así, que es una paradoja también. Entonces, en cuanto somos concebidos, ya bajamos. A la 5 o la 4, cuando nacemos parece que es la 5 o la 4, según lo que comentaba Jesús. Que debe ser una pregunta que le han hecho y que la contesta indirectamente en el 2024, por así decir. Entonces, sin decir que está contestando. Entonces, hemos sido unas víctimas, hemos sido dañados por otros, claro, pero eso luego ya, si nos lo decimos en modo autoengaño, muchas veces es ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué es un autoengaño muchas veces? Porque en realidad yo estoy dañando y maltratando a otros. Pero antes que afrontar ese dolor de la compensación relativa a todo lo que he hecho, me digo que soy víctima de lo que sea. Ya sea de una cosa reciente que me pasa o de la relación actual que tengo con este marido, esta mujer, esta persona o lo que sea. Qué persona, no sé qué terrible. Cómo me está, cuando en realidad esa madre o ese padre está dañando a sus hijos, a la naturaleza, todos estamos dañando, etcétera, ¿no? Eso es muy fácil escaparse por ahí. Entonces, claro, son emociones menos dolorosas que contribuyen a aumentar ese falso sentido de autoaprecio por uno mismo, todo eso es que es en realidad un desamor por uno mismo, tal como lo ve Dios. Nosotros podemos creer que nos estamos queriendo si nos sentimos víctimas o si investigamos y decimos, es que tengo miedo de fracasar, pero en realidad es una desarmonía con el amor a uno mismo. O sea, es puro narcisismo, como queramos llamarlo muchas veces, ¿no? And they are our emotions of self-deception. Entonces ellas son nuestras emociones de autoengaño. And in fact, we can go even one step greater than Y de hecho podemos ir un paso incluso más allá. that. And we can actually, besides creating emotions of Y además de crear self-deception, emociones de autoengaño, we'll call self-deception just SD. We create
intellectual rationale Podemos crear toda una racionalización, un raciocinio de autoengaño. So a lot of times we can get way away from any emotion. Muchas veces podemos apartarnos muy lejos de cualquier emoción haciendo esto. Que fijaros, ahora mismo, en muchos casos, incluso académicos, se pagan sueldos para hablar muchísimo, ¿no? Del género, o sea, del problema con el feminismo, el machismo, el no sé qué, no sé cuántos, muchísimo dinero y historias, porque el sistema lógicamente potencia que nosotros no entremos más profundo, porque vive, de hecho, de gestionar la ley de compensación. La ley de compensación nos afecta mucho, porque nos están afectando mucho las emociones causales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que interesa a gente que quiere vendernos, por ejemplo, medicinas o cualquier cosa, es que nosotros se desaten en nosotros esas cosas y poder ponerles nombre a esas enfermedades, o enfermedades mentales, o todo el tema de los problemas con el género, todas las disquisiciones intelectuales que existen, y ya digo, súper potenciadas. ¿Por qué? Porque todo esa es la esfera del control. Todo lo que es la gestión de las cosas económicas, en el mal sentido de económica, necesita hacer números. De hecho, por eso nuestros políticos no hacen tantos números, porque en realidad los que hacen números son los que les pagan a ellos por lo bajinis, porque todos están básicamente, normalmente corruptos en las altas esferas. Entonces, ellos sirven en realidad normalmente a personas que sí hacen los números. Los números ahora ya son sobre las emociones de la gente. Si nosotros hacemos este evento aquí, van a salir esta reacción, más o menos estadísticamente va a ser así, porque el miedo de la gente está ahí. Entonces les van a salir 4 bloqueos para aquí, 4 bloqueos para allá. Nosotros lo vamos a llamar enfermedad cuál, enfermedad tal, independientemente de que luego hayan soltado o no partículas de estas, ¿no? Que puedan a lo mejor un poquito, sí, para disimular. Pero todo esto son masivos métodos de gestión con números, pero bien hechos, de gestión de eso. Lo que pasa es que afortunadamente hay varias empresas en competición, a ver si se destruyen entre sí, aunque nosotros caeremos entre medias, muchos. Pero el tema es tan simple, o sea, es así de simple. Se trata de que si no actuamos con responsabilidad en nuestra alma, con nuestras emociones, otros lo van a hacer, porque no hay vacío en el universo. Se va a hacer en algún lado. Y no es una cosa de que se conspire ni de que nada de eso, sino que es el vacío, no hay vacío. Si nosotros delegamos la responsabilidad, alguien la tiene que tomar, ya sean gente que no vemos, espíritus desencarnados que actúan en todos nosotros, por cierto, también en las élites de las corporaciones, etcétera, ya sean juntos, conjuntamente, a las personas que nos rodean, las que están lejos, todo eso es un sistema que se nutre básicamente de la falta de humildad que cada uno tenemos con las emociones. By going into this rationale of self-deception. O sea, que puedo entrar en esta racionalización sobre el autoengaño. What we want to do is describe to you the rationale of self-deception and what Y lo que queremos hacer es describiros esa racionalización kinds of things can actually show you that you're in that rationale of y qué self-deception. tipos de cosas os pueden mostrar efectivamente que estáis en esa racionalización del autoengaño. And what we want O to sea, en do esa now especie de capacidad racional, raciocinio del autoengaño. is also Y también lo que describe queremos hacer the emotions of es describir self-deception las emociones de autoengaño and what kinds of things you do or happen to you showing you that you're in y an qué tipo emotion. de cosas os suceden o hacéis y que os están mostrando que estáis efectivamente Of en una self-deception. emoción de autoengaño. ¿Qué tipo de cosas hacéis que os muestran eso? Because the truth is, if we get out of these states, Porque la verdad es que si salimos de estos estados, y está señalando a los de arriba, toda esta racionalización, las emociones de autoengaño, and into this y state, entramos a ese estado, el que hemos llamado castillo del dolor, we can deal with our emotions really very podríamos rapidly. tratar con nuestras emociones realmente muy rápido si hiciéramos eso.
But when we're Pero in cuando this estamos ahí state, arriba, we can stay for years and years podemos and quedarnos ahí years. años y años. And many spirits, by the way, have stayed for Y centuries and muchos espíritus, centuries por cierto, han permanecido ahí siglos y siglos in en these esos states estados ahí arriba de autoengaño. Porque of fijaros, self. la ira, el enfado ya es un autoengaño. El enfado con la vida, lo que me ha hecho la vida. Que eso, como espíritus, hemos visto ejemplos maravillosos canalizados por María Magdalena, hablando con Jesús, espíritus desencarnados desencarnados, que hablan de esa prolongación de su estado, porque como allí ya no hay que comer, por lo que parece, y en el mundo espiritual, y luego ya es todo más de otra manera, con el cuerpo espíritu, etcétera, pues Of deception. se quedan en esos estados de autoengaño, enfadados, incluso algunos directamente enfadados con Dios, sabiendo. Pero si se enfadan con la vida, como todos estamos un poco enfadados con la vida, también estamos enfadados con Dios porque la ha creado ella en nosotros, Dios. Peter, microphone. Y ahora va a intervenir Peter. Pero fijaros que el esquema es bastante abundante en lo que acaba de decir. Aquí, fijaros, cuando esté la entrada, si le damos a abrir la imagen en una pestaña nueva, pues va a aparecer seguramente la que tenemos aquí. Lógicamente, es lo que he hecho ahora para poderla usar. Entonces, en el esquema tenemos la creación, que ya hemos visto. Recibe la niña, en este caso, un aluvión de emociones que ella experimenta de forma natural. En un estado normal siempre va a sentir todo eso. Y esta sería la razón fundamental de por qué la mayoría de niños están angustiados en gran parte de su infancia. Primera. Entonces, ahí tenemos el bloque de la causal, que es aquí repite lo mismo que hemos visto. Nos pone un ejemplo, por ejemplo, un adulto que no se siente querido no podrá querer al niño, por lo cual este niño no se sentirá querido. Por eso es tan importante que las madres y padres sean felices, no se sacrifiquen, los abuelos, las abuelas, todo eso, porque hay otro cortocircuito gigantesco. Entonces, una niña a la que se le obliga a sentir emociones a diario no suele ser capaz de afrontarlas emocionalmente, y lo hemos representado antes cuando hemos hablado de la profe en el kindergarten, que a lo mejor pues sí consigue que la niña llore lo que le hacen en casa, por así decirlo, pero cuando vuelve a casa, ¡pumba! Entonces, el daño emocional de tapón, este capping de la infancia, pues se debe a esa represión que hemos visto. Entonces, si impedimos así sentir la emoción en los niños, se queda dentro. Y claro, ahí también va a haber una rabia, un enfado, porque no se le habilita su libre albedrío. No le está permitido el libre ejercicio de su libre albedrío. Entonces siempre va a haber un enfado ahí que no va a ser comprendido de nuevo ni por el niño o la niña ni por la madre. Por el niño o la niña no lo comprende simplemente porque no está en la edad, digamos, de autorreflexionar realmente en profundidad, de darse cuenta a un nivel así más de autoconsciencia. No te está desarrollando la autoconsciencia, por eso es tan dramático, ¿no? Entonces, el daño emocional causado por la ley de compensación es esta tercera conjunto que hemos visto, porque la persona ya adulta, que aquí lo llama igualmente adulto que niño, porque el adulto pues sigue siendo ese niño de alguna manera, gradualmente de adultos hacemos estas elecciones que son pecados porque están en desarmonía con este amor y verdad, que son unos principios absolutos, porque son los mismos, es el mismo ser de Dios el que hemos expresado ahí fuera, no tanto en el mundo, digamos, artificial humano, que también, pero de otra manera. Pero entonces, a resultas de que las emociones causales y de tapón de la infancia han sido reprimidas, tenemos el tercer bloque que conforma lo que aquí Jesús ha llamado el castillo. Entonces, nos dañamos así también y se crean en el interior todas esas emociones relacionadas con la ley de compensación que necesitamos también sentirla. Claro, entonces, ¿qué pasa? De adultos comenzamos a proteger la experiencia del castillo. No queremos experimentarla y nos resistimos a la experiencia. Y ya hemos visto lo que es el castillo. Entonces, aprendemos a protegerlo
a través de acciones de nuestra madre, nuestro padre, etcétera, nos enseñan a tener fachada, el modo de evitar el dolor interno. Con esa conversación que ha ilustrado Jesús, se pone la mamá, nada más que llega la profe con la niña, se pone a hablar con la niña, ¡ay, qué mal ha sido! No sé qué pasa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Entonces, es un diálogo de sordos, es completamente de locos lo que hacemos todos, es increíble. Es como puede estar vivo alguien todavía, ¿no? El niño entonces traslada estas lecciones hacia la vida adulta. O sea, por eso estamos zombies en las casas, ¿no? Y por eso tienen tantos éxitos las salidas, ¿no? Como los videojuegos, las pantallas. Entonces, el niño adulto crea emociones de autoengaño para evitar la experiencia de ese castillo compuesto por el dolor emocional de la infancia y el relativo a la ley de compensación. Entonces el autoengaño te permite librarte y te exime de la responsabilidad de la emoción causal y todas esas emociones de autoengaño te protegen de un dolor más profundo. Porque en realidad lo que más nos duele es seguir nosotros haciendo todo esto. O sea, nosotros estamos en la fachada creyéndonos que podemos realmente librarnos de algo, pero nada. Entonces, el niño adulto puede llegar a suprimir todo eso utilizando un razonamiento intelectual autoengañoso. Y ese es el punto al que hemos llegado aquí. El razonamiento autoengañoso se basa a menudo en la verdad de que efectivamente tenemos esa ira contra los hombres, pero ignorando la verdad emocional a nivel personal. Y todo ese razonamiento autoengañoso es para ayudarnos a evitar nuestro propio dolor emocional personal. Vale, he tenido que parar un momento, pero vamos a terminar ya que estamos con el esquema, con este tema del razonamiento intelectual de autoengaño, porque fijaros, nosotros podemos perfectamente hacernos conscientes, como hemos visto aquí, de que tenemos algo con los hombres raro, ¿no? Pero ahí podemos autoengañarnos mucho. Por eso hemos dicho, se basa a menudo en la verdad, pero evitamos realmente entrar. Entonces, todo ese razonamiento intelectual del autoengaño proviene de esas emociones. Puede ser falso, dice, por ejemplo, moriré si siento la emoción, o puede ser verdadero, por ejemplo, perderé a algunos amigos o todos si digo la verdad, si soy honesto. Puede ser un razonamiento verdadero en el sentido, ¿por qué verdadero? Porque va a pasar, puede pasar. Entonces, si el propósito es evitar la experiencia de la emoción, seguimos siendo desamorosos con nosotros y con los demás. Esta es la diferencia entre hablar por hablar y realmente realizar las cosas en el camino, ¿no? Ser auténticos, digamos. Por ejemplo, a menudo, la persona que dice estar en un estado de amor total, sin embargo, al mismo tiempo proyecta un enfado extremo. Entonces, ¿cómo saber si nos estamos engañando intelectualmente? Bueno, las personas que nos rodean suelen pensar que somos falsos y les cuesta conectar emocionalmente con nosotros. La gente que nos rodea a menudo se siente que nosotros somos emocionalmente condescendientes. Nos sentimos arrastrados a discusiones intelectuales sin entender sus emociones, o sea, las emociones de las personas con las que discutimos o conversamos, y sin ser capaces de identificarlas. O bien también puede pasar que todas las emociones, entre comillas, porque van a ser de autoengaño, no son reales, ¿no? Son tranquilas, pacíficas, distantes, tenemos un comportamiento zen, los deseos no suelen ser apasionados y por eso hay mucha pseudoespiritualidad. Hay muchas técnicas de meditación y eso que en realidad nos están sirviendo para bloquear más. O sea, y mucha intelectualidad también rodeando eso. En la nueva era es casi todo lo que hay. Entonces, la gente que nos rodea nos considera altivos y arrogantes. Entonces, por eso es la ley de atracción. Muchas veces, si alguien nos lo dice, es un regalo nuevamente. Bueno, todo lo que nos pasa es un regalo, porque es para que podamos desalojar del alma las cosas, ¿no? Que no hacen bien y reforzar las buenas. Entonces, a menudo proyectamos la emoción de condescendencia
cuando creemos que estamos siendo amorosos entre comillas porque no lo somos. Entonces siempre culpamos a los demás por nuestra ley de atracción. Por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando decimos gracias por enseñarme a amar. Por ejemplo, podemos estar en un falso perdón cuando alguien nos hace algo y nosotros sentimos ahí intelectualmente, pero esta persona me está enseñando a lo que es el amor más y incluso a amar más a esa persona, lo cual es súper tremendo. Entonces vamos a verlo ya que estamos, y lo he apuntado aquí en el minuto 1:08:20, porque es muy breve. There's one big law of attraction most religious people do. De la mayoría de gente religiosa hace esto, y es una ley de atracción de ellos. Thank you so much for teaching me how to love you more. Y es muchísimas gracias, y está representándolo un poco teatralmente, muchas gracias por enseñarme cómo amarte más. Like, it is one of the most condescending things you could ever say. Y es una de las cosas más condescendientes que puedas jamás decir A person, because most of the a alguien. time, what you're feeling inside of you Porque la mayoría de veces lo que estás sintiendo ahí dentro de ti is a deep feeling of annoyance at the person that it happened, es un sentimiento profundo de molestia and then con esa persona, the other feelings come, and then que de lo que te ha sucedido con él. deep feeling of annoyance at the person that it happened, and then O sea, sientes molesto porque es con la persona porque ello sucediera. En realidad te ha molestado, pero tú te bloqueas ahí a sentir más humildemente lo que ha detonado la ley de atracción. the other feelings come, and then you get to Entonces, tienes esa molestia en realidad con la persona y también surgen otros sentimientos, this state where you feel pero luego tú vas y so te entras en ese estado called thankful, but donde así llamado, por así decirlo, agradecido, in reality you're not understanding, pero que en realidad no entiendes, because my law of en attraction, realidad no estás entendiendo, it was actually my love for myself porque mi ley de atracción, o sea, ahí se interrumpe, o sea, eso era mi ley de atracción y en realidad era mi amor por mí mismo, through my law of attraction that created that ese mi amor por mí mismo a través de mi ley de atracción es la que ha creado event being drawn into my life. que ese evento se ha traído a mi vida. O sea, fijaros, nuestra propia alma, aquí es curiosa la expresión que utiliza, Not understanding, because nos está intentando que desarrollemos el amor por nosotros mismos. Por eso dice, no estamos entendiendo nada, porque la ley de atracción no nos está diciendo, esa persona te va a hacer un mal para que tú estés agradecido de cómo te está enseñando a amar y te pongas ahí en modo condescendiente. Lógicamente no, sino para que tú te quieras a ti mismo más, para que entres hacia dentro y ejerzas un verdadero amor por ti mismo, no ese falso perdón, por así decir. my law of attraction, it was actually my love for myself through my law of attraction that created that event being. Aquí, curiosa, es una expresión muy curiosa que luego no vemos expresar mucho, que sería como a través de la ley de atracción, es mi amor por mí mismo, es el que creó ese evento, Drawn into my life. que lo atrajo a mi vida de alguien haciéndome un daño X. So let's take it to an example. Vamos a ver un ejemplo. Somebody steals from you. Alguien te roba. Like while you're down here listening to this talk, someone's up there in the car park. O sea, pongamos que mientras estéis escuchando aquí hay alguien por ahí en el parking de los coches de fuera de la casa, Right at the moment, running through all of your gear. justo ahora, y se está llevando todo. And what could we say? Peter should have had more security at ¿Y qué podríamos decir? Peter, que es el dueño de la casa, parece debería tener más seguridad the home, you know? Why en casa. isn't somebody up there, you know, keeping our ¿Y por qué no hay alguien ahí fuera guardando las cosas? cars looked after? So what do? We have these security officers, then proud. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Tenemos nuestros seguratas, ¿no? Nuestros oficiales de seguridad privada, ¿no? Around outside. What's all that doing? Ignoring my law of attraction. ¿Y qué está haciendo todo eso? ¿Qué consigue? Ignorar mi ley de atracción. Right? So what do I need to do instead? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer a cambio de eso? All right, my law of attraction was this is triggering an emotion in me. Ok, pues mi ley de atracción ha activado una emoción dentro de mí. What's the emotion? ¿Cuál es la emoción? I need to go into the emotion. Necesito entrar en ella. Be all sorts of different things for different Y van a ser cualquier tipo de cosa. people, depending upon Para diferentes personas serán todo tipo de cosas.
what's happened in their childhood, of dependiendo de lo que sucedió en sus infancias, course. por supuesto. But I need to go into it emotionally. Pero necesito entrar en ello emocionalmente, ¿veis? Entonces, las proyecciones provienen de nosotros intensamente. Otro ejemplo de cómo es que cómo sabemos si nos estamos engañando, ¿vale? Puede ser que nosotros estemos proyectando hacia afuera muy intensamente, lo máximo, y entonces la gente se siente incómoda. Por ejemplo, puede que les duela, incluso estar cerca de nosotros les dañe porque hay un muro impenetrable a nuestro alrededor, pero que sea doloroso de alguna manera. Y no tenemos verdadera compasión. Por ejemplo, creemos que somos compasivos, pero no podemos entender las verdaderas emociones de los demás. Entonces, las emociones de autoengaño se producen cuando el niño o el adulto crea experiencias emocionales ficticias y falsas, evitando experimentar emociones de infancia subyacentes o las de la ley de compensación, los 3 bloques. Entonces, cualquier cosa que nos impida sentir la razón de por qué nos sentimos de un cierto modo, es una emoción de autoengaño. Las siguientes son siempre emociones de autoengaño, fijaros, a menos que sean de tapón de la infancia, que por eso hemos ejemplificado, ahí hemos visto con Jesús y hemos incidido en ello, cómo enfados determinados que tenemos de autoengaño también pueden estar relacionados paradójicamente con enfados reales, que no son reales del todo, pero que están ahí almacenados desde pequeños y que en ese momento son frustraciones porque nos pegaban por no poder llorar, etcétera, ¿no? Entonces, resentimiento también, rabia, vergüenza, culpa, verse necesitados, ¿no? Carente, necesitarista, ¿no? Autocastigo, castigo a los demás, desesperanza, querer rendirse en el sentido de tirar la toalla, abandonar, culpar a uno mismo, a los demás. Claro, y la clave está en saber cuándo nos estamos engañando a nosotros mismos, ya sea intelectual o emocionalmente. Entonces, bueno, para no alargarlo muchísimo más, como va, esto lo voy a poner en un audio, ahí tenemos para finalizar todos estos ejemplos de cómo saber si nos estamos engañando emocionalmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.